La Academia de Guerra Galáctica era una fortaleza de excelencia, una estructura imponente que flotaba sobre las nubes carmesí de Parnis III, un planeta conocido por sus tormentas implacables y su gravedad inquebrantable. Durante siglos, la Academia había entrenado a las mentes más brillantes de todos los rincones de la galaxia, produciendo generales y estrategas que habían dado forma al destino de innumerables civilizaciones. Ser invitado a sus filas era un honor reservado solo para la élite. Este año, sin embargo, la Academia estaba a punto de romper sus tradiciones de una manera que dejó a muchos desconcertados. Por primera vez en su ilustre historia, un humano y un miembro aparentemente primitivo, no probado de una especie que apenas llevaba 2 siglos de viaje espacial, había sido invitado a participar en la simulación de guerra anual. La decisión provocó indignación y burla entre los cadetes de la Academia, que provenían de especies con milenios de experiencia militar. ¿Qué podría contribuir un humano a un evento que mostró el pináculo de la brillantez táctica? El cadete humano en cuestión. Alex Carter bajó del transbordador hacia la plataforma de aterrizaje de la Academia. Los otros cadetes se alzaban sobre él, sus armaduras biomejoradas brillaban bajo la dura luz roja del sol de París. Algunas tenían escamas que brillaban como oro fundido, otras tenían la piel revestida de patrones bioluminiscentes que pulsaban al ritmo de sus latidos cardíacos duales. Alex, en contraste, vestía un mono estándar que parecía casi ridículamente simple en esta reunión de élites galácticas. Es que una voz retumbó. Pertenecía a Kron, un cadete taniano cuya especie era famosa por su fuerza incomparable y destreza en la batalla. Sus 4 ojos escanearon a Alex con desdén. Este es el representante de la Tierra. Parece que había luchado para levantar un panel de datos y mucho menos comandar una flota. La risa se extendió entre la multitud. Alex no se inmutó. Había sido informado sobre la hostilidad que podría enfrentar, pero verlo de cerca fue otra cosa completamente diferente. Manteniendo la cabeza en alto, caminó más allá de los cadetes y entró en el salón de asambleas donde se estaba llevando a cabo la simulación. La sesión informativa estaba a punto de comenzar. El salón era una maravilla de la tecnología. Sus paredes estaban llenas de pantallas holográficas que proyectaban mapas en tiempo real de sistemas estelares y campos de batalla. La pieza central era una enorme cúpula que albergaba el entorno de simulación. Un gimnasio virtual tan detallado que incluso la atracción gravitatoria de estrellas distantes se replicaba con precisión. Cuando Alex tomó asiento entre los otros cadetes, no pudo evitar sentir el peso de sus escaleras. Él era el forastero, el desvalido y sabía que disfrutarían viéndolo fallar. Un instructor subió al podio. Su forma de insecto hizo clic y silbó mientras activaba los hologramas. Cadetes, bienvenidos a la simulación de guerra anual. Anunció con una voz que resonó en el salón. El escenario de este año pondrá a prueba su capacidad para adaptarse a un campo de batalla en evolución. Cada uno comandará una flota contra un enemigo común. Una fuerza alienígena simulada diseñada para imitar las estrategias de los adversarios más peligrosos de la galaxia. Los ojos compuestos del instructor recorrieron a los cadetes antes de detenerse en Alex. El representante de la Tierra. Alex Carter ha sido invitado como parte de una iniciativa diplomática. Si bien su presencia aquí puede parecer poco convencional, esperamos que se adhiera a los mismos estándares que el resto de ustedes. Otra ola de risa se extendió por la habitación y Alex sintió que el calor subía por sus mejillas, pero se negó a dejar que se notara que había venido aquí para demostrar algo no solo a la Academia sino a sí mismo. A cada cadete se le asignó una estación de comando dentro del domo donde supervisarían sus flotas a través de una interfaz holográfica. La estación de Alex estaba escondida en la esquina como para aislarlo de los demás. Cuando se acercó, notó la diferencia de Stark en el equipo mientras que los otros cadetes tenían consolas Slick Advanced optimizadas para su fisiología. Su estación era básica, casi rudimentaria. Estaba claro que la Academia no esperaba mucho de él. Buena suerte, humano. Una voz se burló de la estación vecina. Era Vex Adren, un cadete zaliano con un exoesqueleto iridiscente y una reputación. Para tácticas despiadadas lo necesitarás, Alex. La ignoró y se concentró en familiarizarse con la interfaz. La simulación comenzaría en 1 hora y él necesitaba cada segundo para prepararse. La flota que le habían asignado era pequeña y obsoleta, consistía en fragatas torpes en un solo acorazado que apenas cumplía con los estándares de la Academia. Era un marcado contraste con las flotas avanzadas, comandadas por los otros cadetes que contaban con armamento de última generación y sistemas de IA adaptativos. Mientras Alex revisaba las especificaciones de su flota, se dio cuenta de lo grave que era su situación. Sus naves eran más lentas.
sus escudos más débiles y su potencia de fuego significativamente menor que el resto, pero mientras estudiaba los modelos holográficos un pensamiento lo golpeó: ¿qué pasaría si no jugaba según las reglas? Las simulaciones de la academia estaban diseñadas para probar estrategias tradicionales que favorecían a los cadetes que sobresalían en el combate directo y la gestión de recursos, pero Alex había crecido estudiando la Tierra. Mil Malare history which was filled with tales of underdogs. Triunfando contra probabilidades abrumadoras a través de la creatividad y tácticas poco convencionales si no podía igualar a los otros cadetes en Firepower. Tendría que pensar más que ellos. La hora pasó rápidamente y los cadetes recibieron instrucciones de activar sus consolas. El domo se oscureció y la simulación comenzó. Estrellas y nebulosas llenaron el espacio a su alrededor, creando una galaxia inquietantemente realista. La flota de cada cadete apareció en un sector diferente y la flota enemiga, una vasta armada de naves alienígenas simuladas, se materializó en él. Centro. Alex respiró profundamente y evaluó la situación. Los otros cadetes inmediatamente comenzaron a desplegar sus flotas formando perímetros defensivos y lanzando drones de reconocimiento. Sus movimientos fueron precisos y coordinados, un testimonio de su entrenamiento. Alex, sin embargo, se contuvo. Ordenó a su flota que permaneciera en las sombras de un campo de asteroides cercano, usando la cubierta natural para enmascarar su presencia. ¿Se está escondiendo? La voz de Kron resonó a través del domo, amplificada por él. Simulaciones de comunicación canal, cobarde incluso para un humano. Los otros cadetes se rieron, pero Alex no les hizo caso. Sabía que lo subestimarían y planeaba usar eso a su favor. Mientras los otros se enfrentaban de frente a la flota enemiga, Alex comenzó a estudiar sus tácticas. Los alienígenas del simulador eran implacables, usando formaciones de enjambre para abrumar a sus oponentes uno por uno. Los otros cadetes comenzaron a flaquear su flota, luchando por adaptarse a las estrategias no convencionales del enemigo. Mientras tanto, la flota de Alex permaneció oculta, conservando sus recursos limitados. Analizó los movimientos tanto de la flota alienígena como de los otros cadetes, buscando patrones y debilidades. Era una estrategia arriesgada. Si los alienígenas descubrían su flota, sería un blanco fácil, pero Alex confió en sus instintos. A medida que avanzaba la simulación, los otros cadetes comenzaron a notar algo inusual mientras sus flotas estaban siendo diezmadas. La flota de Alex permaneció intacta. Él era el único cadete que no había perdido ni una sola nave. ¿Qué está haciendo Vexa? Dren murmuró, su exoesqueleto brillando con irritación. ¿Cómo sigue en el juego? Alex sonrió para sí mismo. La batalla real ni siquiera había comenzado. El campo de batalla se había convertido en un espectáculo de desorden, una danza caótica de luz y destrucción. Mientras los cadetes luchaban contra las armadas alienígenas simuladas, los hologramas sobre cada estación mostraban imágenes en tiempo real de flotas enfrentándose, explosiones que estallaban cuando las naves eran aniquiladas y las implacables fuerzas alienígenas avanzaban. Sin dudar, las flotas alienígenas, aunque simuladas, actuaban con una precisión desconcertante. Invadían sus objetivos con una eficiencia calculada. Sus naves se movían en patrones sincronizados que parecían casi instintivos. Todos los cadetes enfrentaban el mismo desafío: pensar y maniobrar mejor que un enemigo que se adaptaba más rápido que cualquier oponente orgánico. Para la mayoría de los participantes esta fue una tarea abrumadora. Para Alex Carter fue una oportunidad. Desde el momento en que comenzó la simulación, Alex notó los patrones en las tácticas del enemigo. A diferencia de los otros cadetes que se apresuraron a enfrentarse a sus flotas, Alex sostuvo la parte trasera de su nave escondida en lo profundo de un campo de asteroides. Los otros cadetes se movieron rápidamente a través de los canales de comunicación abiertos, burlándose de su aparente vacilación. Alex los ignoró. Su flota de fragatas obsoletas y un solo acorazado no era rival para el enemigo en una pelea directa. Sabía que lo que también sabía era que esto no era una prueba de fuerza bruta, era una prueba de estrategia, de supervivencia y adaptabilidad. Y los humanos, como la historia había demostrado una y otra vez, sobresalían en encontrar soluciones no convencionales a problemas imposibles. Mientras estudiaba el campo de batalla, Alex vio a los otros cadetes caer en patrones predecibles. Vexa Dren, la cadete zaliana, lanzó su flota en un asalto directo contra una de las armadas alienígenas. Su estrategia fue una de potencia de fuego abrumadora, desplegando sus drones avanzados en enjambres para inutilizar las naves enemigas mientras sus acorazados reinaban el fuego de plasma desde la distancia. Funcionó al principio. La flota alienígena, tomada por sorpresa, sufrió grandes pérdidas, pero en cuestión de minutos adaptaron sus naves y las reconfiguraron en formaciones más cerradas, enfocando su fuego en las naves de mando de Vex. Sus drones, que dependían de ataques coordinados, se volvieron inútiles, ya que sus objetivos cambiaron rápidamente. Uno por uno sus acorazados fueron destruidos, dejando su flota en ruinas. Kron, el cadete taniano, no lo hizo mejor. Su flota de enormes dreadnoughts, fuertemente blindados y armados,
Con artillería devastadora cargó contra un cinturón de asteroides donde otra armada alienígena esperaba. El plan de Krell era sencillo: usar los asteroides como un cuello de botella, obligando a los alienígenas a entrar en un corredor estrecho donde su potencia de fuego pudiera dominar. Era una estrategia arraigada en la doctrina militar taniana que había demostrado ser efectiva en innumerables guerras, pero los alienígenas simulados no estaban limitados por las cosas convencionales. En lugar de atacar directamente, dividieron su flota en dos. Un grupo llevó las naves de Krell más profundamente en el campo de asteroides, mientras que los otros se dividieron. Alex se dio la vuelta y atacó desde detrás de los Dreadnoughts de Krell, que eran demasiado lentos para reposicionarse y fueron desmantelados con precisión quirúrgica. Cuando se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. Su flota estaba diezmada. Alex observó todo esto desde su posición en el campo de asteroides. Su flota estaba oculta a la vista. Había desplegado una serie de balizas señuelo, pequeños drones programados para emitir señales de energía falsas que imitaban la presencia de acorazados. Estas balizas estaban esparcidas por un área amplia, creando la ilusión de una flota mucho más grande. La armada alienígena más cercana detectó las señales y ajustó su curso para investigar. Alex observó cómo las naves alienígenas invadían las balizas señuelo disparándoles en ráfagas de luz y energía. Era un riesgo calculado. Si los alienígenas se daban cuenta de la artimaña demasiado pronto, centrarían su atención en la flota real de Alex, pero por ahora el engaño funcionó. Los alienígenas estaban distraídos, lo que le dio a Alex el tiempo que necesitaba para analizar sus movimientos. Las flotas alienígenas se movían con un instinto de depredador. Sus tácticas recordaban a los depredadores de la cúspide de la Tierra. Cazaban en grupos aislando a sus objetivos y abrumándolos con números absolutos, pero Alex notó algo importante: su comportamiento de enjambre. Mientras eficiente, creativo, predecibles brechas en sus formaciones. Estas brechas eran pequeñas, casi imperceptibles, pero estaban allí, y Alex tenía la intención de explotarlas mientras la flota alienígena perseguía a los señuelos. Alex ordenó a sus fragatas que se reposicionaran usando el denso campo de asteroides para cubrirse. Sus naves eran lentas y mal armadas en comparación con las naves alienígenas, pero eran lo suficientemente ágiles para navegar por él. Terreno traicionero. Los dirigió en una formación creciente que rodeaba a las naves alienígenas. Sin revelar su presencia, cuando fue el momento adecuado dio la orden de atacar. El ataque fue rápido y preciso. Las fragatas de Alex apuntaron a los motores alienígenas y los conjuntos de comunicaciones, paralizando su capacidad de maniobrar y coordinar el campo de asteroides que había sido un obstáculo para los Dreadnoughts de Krell. Ahora trabajó a favor de Alex. Las naves alienígenas, incapaces de ajustar sus formaciones en el espacio confinado, se convirtieron en objetivos fáciles. El acorazado de Alex, posicionado a una distancia segura, proporcionó apoyo de largo alcance. Sus cañones de riel eliminaron a las naves enemigas deshabilitadas una por una. Fue una pequeña victoria, pero significativa por primera vez en la simulación. Una armada alienígena había sido derrotada decisivamente, no a través de una potencia de fuego superior, sino a través de la estrategia y el posicionamiento. Los otros cadetes, que habían estado observando desde sus puestos, estaban atónitos. La voz de Vex Adren crepitó a través del canal de comunicación. Su tono era una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Cómo hizo eso? Exigió que su flota fuera una broma en comparación con la nuestra. Es suerte. Kel Gruno. Los alienígenas lo subestimaron. Eso es todo. Alex ignoró sus comentarios. La suerte no tuvo nada que ver con eso. Había pasado años estudiando la historia militar de la Tierra, aprendiendo de las victorias y derrotas de innumerables batallas. Guerra de Gorilos. Tácticas psicológicas. Combate asimétrico. Estas eran las herramientas de los desvalidos, y Alex las había dominado. Ahora estaba demostrando su valor a escala galáctica, con la armada enemiga derrotada. Alex centró su atención en los restos. Ordenó a su flota que rescatara los restos de las naves alienígenas y los usara para reparar sus fragatas dañadas y reforzar los escudos de su acorazado. Fue un movimiento poco convencional. La mayoría de los cadetes habrían abandonado el campo de batalla para reagruparse, pero Alex entendió la importancia del ingenio. Cada pieza de material rescatable era un activo, y en una simulación donde cada decisión importaba, nada podía desperdiciarse mientras su flota se preparaba para la siguiente fase de la simulación. Alex se tomó un momento para revisar su desempeño. El señuelo Gambit había sido un éxito, pero no funcionaría una segunda vez. Los alienígenas se adaptarían como siempre lo hacían. Necesitaba una nueva estrategia, una que los mantuviera fuera de equilibrio y explotara más sus debilidades. Estudió las pantallas holográficas en busca de patrones en sus movimientos. Pistas sobre su proceso de toma de decisiones.
Mientras tanto, los otros cadetes continuaron luchando. Las flotas maltratadas y desmoralizadas se dispersaron por el campo de batalla, tratando desesperadamente de reagruparse. Alex sabía que si quería sobrevivir a la fase final de la simulación, tendría que actuar rápidamente. El entorno de la simulación cambió, lo que indicaba la transición a la siguiente etapa. Las flotas alienígenas, que se habían reagrupado, comenzaron a consolidar sus fuerzas en una sola armada masiva. Era una táctica diseñada para abrumar cualquier resistencia restante. Los hologramas sobre la estación de Alex brillaron con nuevos datos que mostraban el tamaño y la composición de la flota enemiga. Era una vista intimidante de un vasto enjambre de naves. Sus movimientos estaban perfectamente sincronizados. Su potencia de fuego era incomparable, pero Alex no se inmutó. Había visto las tácticas del enemigo, estudiado sus patrones y encontrado sus fallas. Ahora era el momento de poner a prueba sus teorías mientras la armada alienígena avanzaba. Alex emitió una orden final a su F. Prepárense para la fase 3, dijo con voz tranquila y firme, no hemos terminado. Aún así, la batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez, Alex sintió una oleada de confianza. No solo estaba sobreviviendo a la simulación, estaba reescribiendo las reglas y en una galaxia donde la fuerza y la tradición reinan supremas, un solo cadete humano estaba demostrando que, a veces, la mayor arma de todas era la capacidad de pensar de manera diferente. El campo de batalla pasó a su fase final y la tensión en la simulación era palpable. Las flotas alienígenas que anteriormente habían operado como tres armadas independientes ahora convergían en una sola fuerza colosal. Su estrategia era simple pero devastadora: consolidar la fuerza, abrumar la resistencia y aniquilar a los cadetes restantes. Para aquellos que todavía estaban en el juego, era una dura realidad. Sus flotas ya estaban debilitadas por escaramuzas anteriores y tenían pocas esperanzas de enfrentarse al poder combinado de la armada alienígena. Alex Carter, sin embargo, vio una oportunidad donde otros vieron la derrota cuando la proyección holográfica de la galaxia actualizó a Alex. Se inclinó más cerca de su consola analizando la nueva configuración de la flota alienígena. Era una vista impresionante, miles de naves moviéndose en perfecta sintonía, sus firmas de energía brillaban como una supernova. La formación de la armada era apretada y precisa, con naves más pequeñas en la periferia y naves capitales más grandes en el centro. Sus movimientos estaban sincronizados como un banco de peces, reaccionando ante un depredador o cualquier otro cadete. Esta formación era un muro impenetrable de destrucción para Alex, era un rompecabezas esperando ser resuelto. Su flota, aunque victoriosa en la fase anterior, todavía estaba severamente superada. Había logrado rescatar partes de las naves alienígenas destruidas, reparar su fragata y reforzar los escudos de su acorazado, pero no fue suficiente para enfrentarse cara a cara con el enemigo. No tenía la potencia de fuego, la velocidad ni los números. Lo que sí tenía era un plan. Alex había pasado horas observando el comportamiento del enemigo. Los alienígenas simulados eran adaptables, sí, pero sus tácticas confiaban en la eficiencia y la previsibilidad, sus patrones de enjambre. Mientras que devastadores los dejaban vulnerables en un área clave de comunicación. Cada maniobra, cada decisión era procesada y ejecutada a través de una red centralizada. Si Alex podía interrumpir esa red aunque fuera brevemente, podría crear caos dentro de sus filas. Su plan comenzó con una distracción. Ordenó a su flota dividirse en tres grupos, un movimiento arriesgado considerando sus pequeños números. Dos grupos consistían en naves señuelo reparadas apresuradamente, fragatas que estaban equipadas con núcleos de energía modificados diseñados para emitir altos niveles de radiación. Estos señuelos imitarían las firmas de energía de acorazados completamente operativos, atrayendo la atención del enemigo. El tercer grupo, liderado por el acorazado de Alex, permanecería oculto esperando el momento adecuado para atacar. Los grupos señuelo se movieron a posición bordeando los bordes del rango de detección de la flota alienígena. Alex monitoreó cuidadosamente sus movimientos haciendo ajustes menores para asegurarse de que el enemigo no detectara la artimaña demasiado pronto. Como se esperaba, los alienígenas respondieron rápidamente enviando una parte de su flota para interceptar las supuestas amenazas. Los cadetes que miraban la simulación desde sus puestos susurraban entre ellos, sin estar seguros de lo que Alex estaba tratando de lograr. ¿Realmente cree que esos señuelos los mantendrán a raya? Un cadete murmuró que estaba ganando tiempo. Otro respondió, pero no funcionará. Los alienígenas son demasiado inteligentes para eso. Alex ignoró la charla.
El éxito de su plan no dependía de que los señuelos sobrevivieran. Dependía de que crearan suficiente confusión para enmascarar su verdadero objetivo. Mientras los alienígenas atacaban a las naves señuelo, el acorazado de Alex y su fragata restante se deslizaron a través del caos moviéndose hacia el corazón de la armada alienígena. Cuanto más se acercaban, más peligrosa se volvía la misión. Los sensores enemigos eran muy avanzados e incluso el más mínimo error podía revelar su posición. Alex ordenó a sus naves que apagaran sus motores. Flotaban en el vacío como escombros. Eran completamente vulnerables, pero era la única forma de evitar ser detectados. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras se acercaban sigilosamente a su objetivo. La nave de mando en el centro de la flota. La nave de mando era una nave enorme, su superficie estaba erizada de armas y sistemas defensivos, era el centro neurálgico de la flota alienígena, el lugar donde se tomaban todas las decisiones tácticas. Alex sabía que si podía eliminarla, el resto de la flota se desorganizaría, pero atacar la nave directamente era imposible, estaba demasiado bien protegida. En cambio, Alex planeó explotar su mayor fortaleza, su dependencia de la comunicación utilizando datos recopilados en las fases anteriores de la simulación. Alex había identificado una vulnerabilidad en la red de la flota alienígena. La nave de mando dependía de una serie de nodos de retransmisión para mantener la comunicación con el resto de la flota. Estos nodos estaban fuertemente protegidos, pero también eran cruciales para la coordinación de la flota. Si Alex podía desactivar incluso uno de ellos, crearía un efecto cascada que interrumpiría toda la red. El primer paso fue distraer al enemigo. Alex ordenó a una de sus fragatas que rompiera la formación y alejara el fuego del nodo de retransmisión. El piloto de la fragata, un programa de IA de bajo nivel, ejecutó la maniobra sin problemas, lanzándose entre las naves enemigas y disparando ráfagas aleatorias de energía. Los alienígenas respondieron de manera predecible, desviando varias naves para perseguir a la nave rebelde con el camino al nodo de retransmisión momentáneamente despejado. Alex envió a su fragata restante para el ataque. La fragata desató una andanada de misiles apuntando a los generadores de escudo del nodo. El enemigo respondió casi de inmediato enviando refuerzos para proteger el relé. El acorazado de Alex, todavía oculto entre los escombros, proporcionó fuego de cobertura usando sus cañones de riel para eliminar las naves enemigas. Fue una pelea desesperada y Alex sabía que se estaba quedando sin tiempo. Los alienígenas se estaban adaptando a sus tácticas, ajustando sus formaciones para contrarrestar sus ataques justo cuando parecía que la misión podría fallar. Uno de los misiles alcanzó su marca. El nodo de retransmisión estalló en un estallido de luz, sus generadores de escudo colapsaron bajo la tensión sin el relé, la conexión de la nave de mando con la flota se cortó, la armada alienígena una vez que una máquina perfectamente sincronizada comenzó a vacilar, las naves chocaron entre sí mientras intentaban reagrupar sus movimientos caóticos y descoordinados. Este era el momento que Alex había estado esperando, ordenó a su acorazado que disparara una salva concentrada a la nave de mando apuntando a sus sistemas de propulsión, el cañón de riel dio en el blanco, inutilizando la enorme nave y dejándola a la deriva con la nave de mando fuera de servicio. El resto de la flota quedó sin líder, sus naves operaban con instrucciones fragmentadas, los cadetes que miraban la simulación estallaron en incredulidad. Alex había hecho lo impensable, había paralizado a la flota alienígena usando una fracción de los recursos disponibles para los otros. Incluso los instructores que se enorgullecían de mantener una actitud estoica intercambiaron miradas de sorpresa, pero Alex no había terminado. Él sabía que la victoria en la simulación no se trataba solo de derrotar al enemigo, se trataba de sobrevivir hasta el final. Ordenó a su flota que se reagrupara usando el campo de escombros para enmascarar su retirada. Las naves alienígenas que aún luchaban por recuperarse de la interrupción no pudieron montar un contraataque efectivo a medida que el tiempo de simulación se agotaba. La flota de Alex permaneció intacta, la única fuerza que seguía operativa cuando la simulación finalmente terminó. El domo se llenó con el sonido del silencio. Los instructores de los cadetes e incluso la IA de la simulación estaban atónitos. Alex Carter, el desvalido humano, había superado a todos los demás cadetes en la prueba más desafiante que la Academia de Guerra Galáctica había ideado para Alex. No se trataba de demostrar su valía ante la Academia, se trataba de demostrar que la creatividad, el ingenio y la determinación podían triunfar incluso sobre las probabilidades más insuperables. Cuando se alejó de su consola, no pudo evitar sonreír. La galaxia había subestimado a la humanidad, pero ahora nunca volverían a cometer ese error.
El domo de simulación se quedó en silencio como el final. Momentos de la batalla se desarrollaron. Sobre cada estación de cadetes, las pantallas holográficas parpadearon mostrando los restos de la armada alienígena. La flota que alguna vez fue imponente ahora flotaba en desorden, una colección de naves averiadas a la deriva sin rumbo en la galaxia simulada entre los restos. La flota de Alex Carter permaneció intacta aunque visiblemente maltratada. Los últimos segundos de la simulación transcurrieron marcando el final del ejercicio. Por un momento no hubo reacción. Los instructores de cadetes y observadores se quedaron congelados en la incredulidad. Alex se reclinó en su silla, exhalando lentamente mientras la tensión se drenaba de su cuerpo. No solo había sobrevivido a la simulación, la había conquistado. Contra todo pronóstico, su flota desorganizada había derrotado a un enemigo diseñado para superar incluso a las fuerzas militares más avanzadas de la galaxia, pero Alex sabía que la verdadera victoria no estaba en la destrucción de la armada alienígena, sino en el mensaje que había enviado. El silencio se rompió cuando los murmullos recorrieron la habitación. Muchos de los cuales sabían Alex se burló al comienzo del ejercicio, ahora susurró en voz baja. Sus expresiones eran una mezcla de asombro e incredulidad. Vex Adren, su exoesqueleto iridiscente, se atenuó por el cansancio, miró la estación de Alex con los ojos entrecerrados. Con el cadete taniano apretó los dientes, su orgullo visiblemente herido. ¿Cómo lo hizo? Un cadete susurró que era solo un humano, otro dijo, su voz teñida de confusión y admiración. La simulación se atenuó cuando los hologramas desaparecieron reemplazados por una sola pantalla que resumía los resultados. El nombre de Alex estaba en la parte superior de la tabla de clasificación. Su flota figuraba como la única que seguía operativa. Debajo de los nombres de los otros cadetes estaban marcados con indicadores rojos que significaban sus derrotas. La brecha entre la puntuación de Alex y el resto era asombrosa. Los instructores que estaban de pie al frente de la sala intercambiaron miradas. Antes de dar un paso adelante, el instructor líder, un imponente en el sectoide, fue nombrado comandante. THXS chasqueó sus mandíbulas mientras se dirigía a los cadetes. Los trucos de los cadetes comenzaron. Su voz resonó en la cámara. Hoy hemos sido testigos de un resultado sin precedentes. El representante humano Alex Carter no solo ha sobrevivido a la simulación, sino que ha logrado un nivel de éxito que supera todos los récords anteriores. Sus tácticas, aunque poco convencionales, han demostrado el valor de la adaptabilidad, el ingenio y la creatividad frente a probabilidades abrumadoras. THXS hizo una pausa. Sus ojos compuestos se fijaron en Alex. El señor Carter se acercó al podio. Alex dudó por un momento. El peso del momento se hundió lentamente. Se levantó de su puesto y caminó hacia el frente de la sala. Los otros cadetes lo observaron en silencio. Su desdén anterior fue reemplazado por una mezcla de respeto y curiosidad cuando Alex llegó al podio. THXS le hizo un gesto para que se dirigiera a la sala. Alex respiró profundamente. Su mente estaba acelerada. No esperaba esto. Había entrado en la simulación sin intención de demostrar su valía a nadie más que a sí mismo, pero ahora estaba de pie frente a la mayoría de los cadetes de élite de la galaxia. Se dio cuenta de la importancia de lo que había logrado. Gracias, comandante. Gracias. Alex comenzó con voz firme a pesar del torbellino de emociones dentro de él, y gracias a todos los presentes. Sé que no fui la adición más bienvenida a este ejercicio. Los humanos son nuevos en el escenario galáctico y entiendo por qué muchos de ustedes dudaron de mí, pero creo que la simulación de hoy ha demostrado algo importante. La fuerza no se trata solo de potencia de fuego o tecnología avanzada. Se trata de cómo usas las herramientas que tienes, cómo te adaptas a los desafíos y cómo piensas. Bajo presión, miró a la multitud. Su mirada se detuvo en los rostros de los otros cadetes. Los humanos pueden no tener las flotas más fuertes o las naves más avanzadas, pero siempre hemos sido buenos en encontrar una manera de sobrevivir. De eso se trataba hoy para mí. Encontrar una manera. Espero que esto demuestre que incluso la voz más pequeña puede tener un gran impacto si se usa sabiamente. Alex dio un paso atrás. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. La habitación permaneció en silencio durante un momento. Antes, el comandante THCK asintió con aprobación. Sabias palabras, señor Carter, que esto sea una lección para todos ustedes. La galaxia es vasta y cada especie trae algo único a la mesa. Subestimar a su oponente es un error que puede costarle caro, como lo han demostrado los resultados de hoy. Cuando Alex regresó a su puesto, la atmósfera en la habitación comenzó a cambiar. Los otros cadetes, una vez despectivos y condescendientes, ahora lo miraban con un nuevo respeto. Vex Adren se acercó a él. Su postura vacilante. Carter, dijo, su voz era más suave de lo habitual. No sé cómo lo lograste, pero bien hecho. No pensé que lo tuvieras. Gracias, Vexa.
Alex respondió con una pequeña sonrisa. Supongo que los humanos están llenos de sorpresas. Kron, todavía visiblemente molesto, le dio a Alex un asentimiento de mala gana. No te pongas demasiado arrogante. Humano, esto fue solo una simulación. Alex se rió entre dientes. Cierto, pero es un comienzo. La noticia de la actuación de Alex se extendió rápidamente por toda la academia. Al final del día, él era el sujeto de innumerables conversaciones. Sus tácticas fueron analizadas y debatidas por cadetes e instructores por igual. Algunos elogiaron su ingenio mientras que otros cuestionaron si sus métodos poco ortodoxos podrían funcionar en un combate real, pero una cosa era segura: Alex Carter había dejado su marca. Las implicaciones de su victoria se extendieron más allá de la academia. Un representante del Consejo Galáctico que había estado observando la simulación de forma remota se sorprendió por los resultados. La humanidad, una especie que habían considerado insignificante, había demostrado un nivel de brillantez táctica que rivalizaba con las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. Comenzaron las discusiones sobre el papel potencial de la Tierra en los asuntos galácticos y algunos argumentaron que la perspectiva única de la humanidad podría brindar una ventaja valiosa a la diplomacia interestelar y la defensa para Alex. Las consecuencias de la simulación fueron abrumadoras e inspiradoras. Había ingresado a la academia como un extraño, un símbolo del frágil lugar de la humanidad en la galaxia, pero ahora era algo más, un pionero, un símbolo de lo que la humanidad podía lograr mientras caminaba por la. En los pasillos de la academia, no pudo evitar sentir una sensación de orgullo no solo por él mismo sino por su especie. Esa noche, mientras estaba sentado en sus aposentos, Alex recibió un mensaje de la Tierra. Era de su mentor, un estratega militar retirado que lo había alentado a unirse a la academia. El mensaje era simple: bien hecho, Alex. Les has demostrado de lo que somos capaces. Ahora sigue adelante. Alex sonrió al leer las palabras. La determinación ardía en su pecho. La galaxia era vasta y estaba llena de desafíos, pero él estaba listo para enfrentarlos. La humanidad había dado su primer paso hacia un mundo más grande, y Alex Carter estaba liderando el camino.